Hola, buenos días por aquí, buenas tardes o no sé, en la disponibilidad que tengan para vernos ya en estos vídeos que, como sabéis bien, han sido pregrabados. Como saben, siempre hago un volver a atar cabos dentro de esta experiencia que estáis llevando como cursantes de la REMOR como experiencia de la visión que hemos querido buscar dentro del proyecto como parte de la capa digital, esta opinión que buscamos de la academia desde fuera. En este caso, básicamente con universidades latinoamericanas, con diversas universidades y escuelas fundamentalmente de arquitectura o de urbanismo, o las dos juntas, se han incorporado a darnos una mano y a disfrutar también de esta experiencia. Si no me equivoco, esta será el último vídeo que nosotros como equipo aportemos como parte vamos, de esta contraparte de sostenibilidad que damos del input de información para la realización de vuestros productos. Desde esa perspectiva, como os recuerdo que habéis tenido varias instancias, una mía, una de Chema Segovia, en la que hacíamos acercamientos sobre todo de Valencia, de cómo se convocó al concurso. Habíamos tenido la de Marta García, que un poco narró cómo fue la propuesta del concurso digamos, del proyecto ganador de Aranea y el fabricante de esferas, dentro del cual yo hice la capa digital. Luego tuvimos a Jorge Toledo, que nos contó un poco la experiencia que fue para él su propuesta desde ecosistema urbano y Carpe, haciendo un gancho de rememoración rememorando pues este proyecto interesante que hicieron ellos allá por el 2011, Dreamhammer en Noruega, y que tuvo mucha repercusión mediática y que realmente era un buen proyecto. Y hoy tenemos el gusto de tener a Jordi Quiñonero. Él es parte de Mono de Estudio, un estudio, diría yo, ya que prestigioso y si no viejo, muy maduro, muy maduro de dos sociólogos. Él trabaja con Gema, y ellos han estado, llevan una trayectoria importante, muy interesante e importante, yo diría que sobre todo muy sui generis, de intervención en el territorio, muchas veces solos y muchas veces acompañando a equipos multiprofesionales como es en este caso. Jordi nos va a presentar, ellos fueron parte de un equipo amplio y complejo que participó en conjunto también con una propuesta dentro de la REMOR. Bueno, lo que saben, el proceso de placemaking para la humanización del entorno del Tinglado 2. Y como tenemos una relación muy cercana, muy fraterna, muy próxima, pues han querido, han cumplido con la gentileza de estar siempre en mis aventuras, casi siempre no pagadas, pero solidarias. Así que sin más, les pongo con Jordi y nada, y nos vamos con su presentación. Bueno, yo, primero que nada, darle las gracias a Mario por esas palabras tan cálidas y por esa buena propaganda que nos hace. Y bueno, ahora os compartiré una presentación en la que se explica un poco, es un recorrido por el documento que presentamos realmente, y se explica un poco todo lo que es la percepción nuestra de cómo intervenir en el espacio del tinglado. Vale, Mario, ¿me tienes que dar permiso para compartir pantalla? Ay, sí, perdona, voy enseguida. Ya lo tienes. Vale, entiendo que se está viendo ya la
la presentación. Sí, Ribes Mediterráneas. Se ve Mediterráneas, perfectamente. sí. Vale, pues es un poco la forma en la que pensamos estructurar la presentación de este documento del concurso. Hablamos de ribes, que es hablar de orillas, ¿vale? Porque entendemos que Valencia es una de las orillas del Mediterráneo, que bueno, que al ser casi un mar interior, pues nos parecía interesante también esa perspectiva de la fraternidad, del compartir un espacio mayor y de que tuviera una componente no solo centrada en Valencia, sino también internacional y mediterránea, ¿vale? De ahí parte este de gente que trabajamos, en el que hay pues diferentes personas del Mediterráneo. Hay gente como nosotros de la costa de Alicante, estudios de Valencia, estudios de Barcelona, y incorporamos una primera perspectiva o visión internacional desde la gente de Urban Gorillas, que es un equipo que se dedica sobre todo al tema de arte urbano, de arte y cultura urbana, y ellos están radicados en Chipre, ¿vale? Como nuestra idea también era que todo este diálogo que se pudiera generar a nivel internacional con los problemas de las ciudades portuarias y tal, pues fuera un poco el que diera forma a cómo tenía que ser ese espacio en la ciudad de Valencia. Hicimos el esfuerzo, yo creo, de intentar contactar nosotros mismos con la parte más lejana de lo que es el espectro mediterráneo, que es Chipre, que es prácticamente la otra punta del Mediterráneo. Tenemos la suerte de que uno de los equipos, concretamente la oficina Estel, la cooperativa Estel, una de sus componentes es de Chipre, y hicimos yo creo que un buen tándem con esta gente de Urban Gorillas también. Entre la gente que está, pues está la cooperativa Estel, está 7 Arquitectura más Ingeniería, que es de Valencia, Estel son de Sabadell, Gradolisan son de Valencia, Nadal Villena son de Valencia, bueno, de estudio nosotros somos de un pueblito cerca de Alicante, ya os decía, Urban Gorillas son de Chipre, y Econa es una consultoría de economía urbana y ambiental de Barcelona, ¿vale? Nuestra idea un poco era trabajar unas líneas a pares entre diferentes personas del equipo. El concurso en sí pedía como 2 elementos transversales, uno era la coordinación y otro era la comunicación, y luego nosotros hacíamos pues esas líneas: comunidad, resiliencia, memoria y espacio público, ¿vale? Aquí os contamos un poco la idea que nosotros proponíamos para el proyecto. Todo esto que veis aquí en medio es el Mediterráneo, ¿vale? Aquí tenemos la costa mediterránea de lo que es el Estado español. Aquí tenemos Italia, bueno, aquí tenemos Grecia y aquí tenemos Chipre, ¿vale? Entonces nuestra idea es que, evidentemente, el tinglado tiene una escala cotidiana, que es lo que pasa allí, que es la escala más próxima de la gente que la pueda utilizar de una forma más permanente, pero también por la entidad que tiene y por lo que es la marina y el puerto, también es algo que tiene una escala de ciudad. Se tiene que pensar también como parte de un elemento que es urbano y que tiene capacidad de estructurar la ciudad, ¿vale? Y luego nosotros planteamos también esa escala global, el hecho de pensar que es un punto más dentro de un sistema concreto que es el mar Mediterráneo, ¿vale? Y toda la costa que se comparte, en la que vimos que ya se hicieron unos pequeñitos análisis previos, viendo de dónde
era la población que vivía en Valencia, pues de qué regiones del Mediterráneo venía, los puntos de contaminación ambiental, las partes de costa que están en guerra y que de alguna forma son las que llevan hacia afuera temas de refugiados, de inmigrantes. Entonces, bueno, realmente es un ecosistema en el que pasan muchas cosas y hay relaciones de vecindad y relaciones realmente próximas entre realidades muy diferentes, como puede ser pues, todo el tema de la costa de Alicante, Murcia, Almería y tal, que están muy cerca de la costa africana, de Argelia, por ejemplo. ¿Vale? Luego nosotros lo que planteamos son diferentes fases en esas 3 escalas, la de los poblados, la de la ciudad y la del Mediterráneo, con esas 4 líneas de trabajo, resiliencia, memoria, tal, ¿vale? En la que empezamos con ese estudio de partida que pedía el concurso y vamos organizando todo lo que pasa por tinglados. Tomando la definición concreta de tinglados, que es montar una estructura para hacer algo, ¿vale? Entonces, nuestra primera forma de atacar el placemaking en ese espacio era el propio proceso, ¿no? El propio proceso, a cada X generaría un tinglado que ya modificaría, incorporaría y tocaría ese espacio público, ¿vale? Y por aquí tenemos una incorporación de agentes que, bueno, que va sumándose, sobre todo en la parte de co-creación, que sería generar un plan estratégico y que es ya donde pensamos, pues eso, que sería interesante hablar de experiencias fuera de lo que es Valencia, de cómo otros espacios tratan sus problemáticas, qué problemáticas tienen. Sabemos que hay problemáticas globales, como pues todo el tema de la gentrificación, de la turistificación, de este tipo de espacios que dejan de ser útiles a lo que es la red más cercana y más cotidiana. Por eso también nos gustaba hacer esa reflexión, sobre todo para saber cómo podían seguir siendo útiles estos espacios también a la gente más próxima. De hecho, se establece un mapa de agentes muy, muy grande y muchas actividades, y parte de ellas son siempre con la primera escala, ¿no? Con la escala de poblats marítims, con la escala más cercana y de uso más cotidiano, ¿vale? Y luego reducíamos otra vez el número de agentes que se iban incorporando, con aquellos más comprometidos, también en una escala de más cercanos a menos cercanos, evidentemente, en la que ya se prototipaban y se hacían los proyectos de ejecución. Como veréis, al final, nuestra idea tenía mucho que ver también con la prueba y el error, con ir haciendo cosas que se prototiparan, se utilizaban mientras duraba el proceso y que de la evaluación de esos prototipos, pues cosas pasaban a ser proyecto de ejecución y cosas no. Y luego planteábamos que existiera pues, esa cogestión posterior, una vez establecido el proyecto y iniciadas incluso las obras, que pudieran ser parte de un espacio de gobernanza y de cogestión. ¿Qué planteábamos? Os digo, por estas líneas de trabajo, ¿no? Comunidad, resiliencia, memoria y espacio público. Personalmente nos parecía muy interesante el hecho de la línea de memoria, porque realmente es un espacio histórico y es un espacio que marca la historia de Valencia, y no solo la del presente, porque luego es cierto que los poblados marítimos han sido un espacio de luchas urbanas constantes en Valencia en los últimos 20-25 años. Podemos recordar todo el tema de Cabañal, se puede recordar también un conflicto muy potente que fue el conflicto de La Punta. Es un espacio que tiene una memoria efervescente y muy potente, a la que habría que de alguna forma rendir un homenaje, porque realmente hay muchas cosas que no se pueden rebobinar, pero bueno, en el tinglado 2 teníamos la capacidad de plantear algo que sí que viniera desde atrás, ¿vale? Importante la línea de comunidad, porque es la que se centraba en esa posibilidad de hacer que lo lejano y lo cercano se unieran en algo que fuera interesante y útil para todos, y que no fuera solamente interesante a nivel de mercado, de poder vender un espacio hacia
hacia el exterior a nivel de marketing urbanos. Nosotros era mucho más importante la comunidad y por eso teníamos una línea de resiliencia en la que de alguna forma se pudiera trabajar la flexibilidad real de ese espacio sin llegar a quebrarlo, ¿vale? A nivel económico, ambiental, que muchas veces es lo que vemos que pasa también, que al final esa elasticidad se rompe y en muchos espacios del Mediterráneo, por ejemplo, las Ramblas de Barcelona o la misma Barceloneta, son espacios que han llegado a quebrar, a romperse por el peso de uno de los componentes que definen el uso de ese espacio, en este caso el tema del turismo, y queríamos de alguna forma poner una salvaguarda para que eso no pasara. Y luego, evidentemente, el tema de espacio público. Planteamos yo creo que como todos, el potencial que tiene esa antesala al mar y antesala a los barrios, ese espacio de filtro, ese espacio que me sirve para ir hacia el mar o ir hacia el barrio, pero también recorrer de manera paralela tanto el puerto como los barrios y poder pinchar a cada uno de ellos y que pudiera ser un espacio importante en el que hubieran diferentes usos y que pudiera pues, tener esa nueva convivencia con el tráfico, que evidentemente era difícil de sacar, pero se podía plantear algún tipo de nueva convivencia. Aquí tenéis todos los puntos, estos puntos que son sesiones más reducidas, talleres cooperativos y luego ya directamente lo que son los tinglados, que son los momentos potentes en los que además vinculábamos una comisión de seguimiento que de alguna forma era la que planificaba, evaluaba ese momento. Y luego la parte de comunicación, que para nosotros era importante su componente de auditoría, de que todo el mundo pudiese saber lo que estaba pasando en cada momento. Y eso, planteábamos espacios físicos, pero también espacios virtuales como canales de gobernanza. Y luego en la conjunción de todo esto, en esos puntos que veíamos antes, cuando todas estas líneas de trabajo confluían, pues entendíamos que era un momento en el que realmente se hacía placemaking. Se había reflexionado todo y todo llegaba y se convertía en algo que pasaba en el espacio. A nivel metodológico, todo esto del placemaking y tal tiene mucha literatura y muchas cosas y muchas prácticas y parece que un poco cada uno lo hace como quiere, que no tiene por qué estar mal, pero nosotros buscábamos también que existiera cierto rigor que nos facilitara la evaluación posterior, ¿vale? Entonces planteamos el sumar tres visiones metodológicas, ¿vale? Una, la investigación y acción participativa y un poco la forma en la que se mueve metodológicamente. El design thinking, también con todas sus ideas de diagnóstico, prototipo, realmente son cosas que se solapan, pero que nos servía también para generar un vocabulario, una jerga, un saber en qué punto estábamos en cada momento. Y luego sí que encontramos manuales de placemaking o formas de hacer placemaking, hay muchas, pero bueno, sí que había un pequeño manual creo recordar, igual me equivoco, pero creo que era de la ciudad de Chicago, que estaba hecho con la gente del Project for Public Spaces, que sí que hablaba de unas fases concretas para un proyecto de placemaking, ¿vale? Entonces lo que hacíamos es coger esas tres y de alguna forma, como en una cadena de ADN, sumarlas todas y de ahí nos salían estas fases, ¿vale? Y lo que hacíamos era plantear cada uno de los pasos metodológicos de cada fase relacionado con de dónde venía ese paso a través de este codiguito de colores. Y luego, pues lo que os decía, el primer tinglado es ese documento que se pedía inicial y luego nosotros íbamos sumándole cada uno pues con el porcentaje de intervención en el espacio que pedía el proyecto también y un poco pues intentando ser creativos, pero también cogiéndonos a unas bases de concurso que realmente
en algunas cosas eran flexibles y en otras no. En otras había que ver mucho cómo se adaptaba también. De ahí, pues, la suma de todas estas cosas es la que nos genera el cronograma, ¿vale? Aquí tenéis las escalas, aquí están los tiempos de los que hablábamos y aquí veíamos que cada momento que cerrábamos aquí es un taller y se hacía un tinglado. O sea, de alguna forma sería un momento preliminar y un momento de cierre. Apertura preliminar, apertura cierre. Y lo trabajábamos todo así en esas 4 líneas de trabajo y en esas 3 escalas. Y aquí llegamos un poco al final de nuestra propuesta, ¿vale? Aquí intentábamos explicar un poco ya lo que eran las 2 escalas más locales. Aquí teníamos un plano de lo que era la vinculación de nuestro proyecto, de la regeneración concreta de la Marina, con lo que eran proyectos existentes en la ciudad, proyectos en vías de ejecución y, como poníamos aquí, de conexión norte-sur del frente marítimo, ya que aquí hay situaciones especiales en las que, si bien esto puede ser el concurso del Tinglado 2 puede ser un punto de partida, hay experiencias y hay situaciones, por ejemplo, como la del barrio de Nazaret, que es infinitamente más compleja que esta y que habría que tratar también. Por esa razón nosotros intentamos, si veis por aquí, pues que muchas de nuestras actuaciones se deslocalizaran también exclusivamente. Es cierto que este es el espacio que más acciones y más actividades iba a sumar, porque es donde ocurre la transformación final, pero sí queríamos salpicarlo un poco por eso, porque había situaciones, por ejemplo, como la de Nazaret, que llevan muchos años sufriendo un acoso brutal y siendo apartados de la dinámica urbana por diferentes proyectos, pues eso, como lo que es toda la comunicación de la zona logística o todo el tema de la Fórmula 1. De alguna forma es un barrio que volverlo a conectar y volverle a dar esa perspectiva comunitaria, pues entendíamos que iba a ser difícil y que esto podía ser un inicio de algo que fuera desplazándose también en todo el recorrido del frente marítimo, ¿vale? Entonces establecíamos también 4 tipos de actuaciones: básicas, aproximativas, intermedias y finales. Las básicas, como os decíamos, son las que tendrían que ver con el propio proceso, mientras se están realizando los talleres, mientras se expone en alguno de los tinglados la información, mediante paneles, mediante visualización de datos, ¿vale? Estas que podían ser más temporales y ver cómo funcionaban para un uso espontáneo también del espacio. Luego teníamos las aproximativas, que tendrían que ver con pequeñas modificaciones ya más físicas, más permanentes, pero temas de pintados, temas de recolocación de mobiliarios y tal. Luego ya teníamos las intermedias, que a lo mejor ya tendrían que ver, por ejemplo, con cortar tráfico, con establecer ciertas medidas de uso comunitario, y de la suma de todo eso y de la evolución, pues ya directamente la intervención a través de lo que sería el proyecto de ejecución, que bueno, en nuestra cabeza inicialmente pues teníamos esta imagen porque había que poner alguna imagen, pero en la que intentábamos pues eso, que se fueran sumando cosas, cosas que pensábamos que podían pasar por el espacio, pues se fueran sumando de una forma muy conceptual, ¿vale? Y hasta aquí lo que sería la presentación. Muchas gracias, Jordi. La verdad es que es muy buena. Y como sabes, pues no habíamos tenido ocasión de conversar un poco, de confrontar lo que fue lo nuestro y lo vuestro, que además me parece importante digamos que dejarlo grabado dentro de esa cercanía, ¿no? De ese cariño y esa proximidad que hay, cómo mantenemos
esa complicidad con equipos diversos y cómo finalmente, vamos, individualmente se va haciendo camino y se va aprendiendo, ¿no? Me parece muy importante ¿cómo decirte? El peso tan enérgico que le dais al tema metodológico. A ver, a la gente que nos conoce, deciros que yo creo que una de vuestras facultades fundamentales es ser buenos ilustradores. Creo que en sociología han metido algunas asignaturas de infografía y creo que particularmente sois muy buenos para explicar gráficamente esos procesos, ¿no? Yo diría que más que los procesos, para ilustrar narrativas de eso, ¿no? Y creo que eso es fundamental porque como en algún rato, el rato que mostrabas cómo la metodología se iba cruzando en espiral, que es algo de lo que adolecen mucho, tanto la formación como el ejercicio en sí mismo de los arquitectos. Los arquitectos creo que estamos como Dani, quien dirige una de las partes, además a quien le conoces y tiene relación también, Daniela Loaiza, les insiste mucho en que la escuela en la que ella está no son arquitectos urbanistas, sino que ven el urbanismo y la ciudad desde la arquitectura, al ser una escuela de arquitectura. Y yo creo que todo ese concepto de formación y de empuje, a la final lo que hace es eso, empujarte a tratar de ver lo que tú muy de manera sucinta y esquemática has mostrado al final, que son unos esquemitas de cómo lo veis, ¿no? Pero en realidad yo creo que me parece muy exquisito, muy delicioso, la manera como sois muy exhaustivos en explicar la narrativa y el proceso. No sé, me gustaría, estoy intentando increparte un poquito a que, como sabes, que esto más que mostrar un proyecto, es comentarlo a quienes están en una práctica académica de proyecto. Me parece si podrías comentarles el peso que tiene eso con respecto a otros proyectos en los que habéis actuado y la lucidez que esa narrativa a la final te vuelca ya en el paso a paso de la realidad de llevar esos procesos. Insisto, para la gente que no les conoce, yo como os conozco de cerca y trato de seguiros, por ejemplo, para mí esa narrativa, cuando no la muestras en vuestros proyectos del País Vasco, por ejemplo, se me hace fabuloso, porque yo os he oído contar el proyecto y claro, aquí como que lo has dibujado, ¿no? Entonces, creo que eso debe generar unas sinergias súper interesantes, ¿no? Que pueden merecer la pena que dejes comentado. Sí, a ver, nosotros de donde partimos también es realmente partimos de un déficit, ¿no? La sociología no se suele preocupar de que los gráficos sean, no sé, a mí me gusta llamarlos esbeltos, que estén redondeados. O sea, la sociología es mucho de los diagramas de cajas y líneas. Nosotros, desde ese déficit, incluso desde el principio, siempre que hemos hecho un cronograma, un diagrama de proceso, un diagrama de flujo, siempre hemos intentado, en la medida que nos era posible en cada momento, que tuviera un algo que lo hiciera mucho más visible, pues vincularlo a planos o vincularlos a esquemas metodológicos y tal, para que se viera. Nos ha tocado formarnos y pelar mucho codo para ver pues, cómo podíamos hacer cosas que nos parecían interesantes y que entendíamos que explicaban, pues, lo que dices tú, la narrativa de un proceso, tanto al principio como al final, para explicarlo en una memoria. Pero al principio para nosotros es fundamental porque nos permite saber dónde estamos en cada momento. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos el proyecto de
estrategias para la revitalización y reurbanización de la Rambla de Barcelona. Hacemos un documento enorme porque es un concurso metodológico en el que ni siquiera hay un dibujo de arquitectura, no hay ni un dibujo en toda la propuesta, una propuesta de 200 páginas, una Biblia. Y todo ese documento realmente se traduce para nosotros en un cronograma realmente, a primera vista, muy complejo, pero que tiene una dinámica que después es muy sencilla. Y de hecho lo que hicimos es hacer que en la medida que pudimos también, porque había otras urgencias, pero nuestra idea era que todo se pudiera hacer a través de ese cronograma. Que ese cronograma, cuando tú llegabas al documento X, pudiera tener un hipervínculo en el que tú pincharas ahí y fueras al documento X. O sea, eso es una herramienta que te permite trabajar con mucha libertad y saber dónde estás en cada momento, que en procesos complejos a veces es fácil perderse. Nosotros siempre que lo hemos tenido que hacer nosotros, pues lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades y la verdad es que hemos acabado desde diseñando cartelerías hasta diagramas, maquetando, porque la sociología también ha sido siempre mucho de la Times New Roman A12, la negrita y luego una grapa y a correr. Claro, nosotros siempre decimos que eso lo puede hacer el que tiene detrás de sí la seguridad de que está, por ejemplo, en la academia. El que no está en la academia o lo vendes más bonito que eso o no hay manera. Pero claro, desde hace unos años nosotros seguimos con nuestras movidas y de hecho las hemos simplificado mucho. Antes maquetábamos ad hoc cada cosa, pero nos dimos cuenta que la pérdida de dinero que suponía eso era terrible, porque claro, cada vez que te mandaban modificar algo o te mandaban que fuera en diferentes idiomas y tal, de repente te dabas cuenta que eso no lo habías presupuestado en ningún sitio y estaba saliendo de horas. Entonces lo que hemos hecho es que tenemos un formato, a no ser que el proyecto sea súper especial, pues bueno, hay un formato sencillo, se maqueta con cajas de texto y no con texto corrido y tal, para que todo encaje, pero sí que tenemos ese puntito de diseño, pero hemos intentado que sea muy minimalista para que tampoco nos cueste la vida, porque eso no lo puedes cobrar a nadie, eso lo haces porque quieres, digamos. Y también hemos entrado a colaborar con mucha gente que nos ha permitido el que nosotros tengamos una idea, por ejemplo, que yo en 10 segundos hago esto en un papel, pam, 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 lo tengo hecho y yo se lo paso a una de las personas que colabora en ese proyecto o con la que estamos haciendo cosas, por ejemplo, este diagrama de la espiral y tal, todo esto lo hizo en su momento la cooperativa Estel y un poco los dibujos del espacio los hicieron la gente de Nadal Villena. Pero claro, nosotros hablamos y decimos, pues este uso, pues lo otro, pues no sé qué. Y esta gente, pim, 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 enseguida te lo hacen. Entonces, claro, se generan sinergias muy chulas porque pues todo nace de un diálogo que luego ves que se va plasmando, que luego afinas y eso, aunque parezca que simplemente es un tema de diseño, realmente afina mucho el proyecto y el trabajo entre la gente, el poder acabar realmente siendo un equipo no multidisciplinar, sino transdisciplinar, en el que la disciplina es algo que está ahí básicamente para poder pasar la frontera, para que alguien, al hacer ese dibujo, desde lo que él ve, pueda decir, hostia, pues yo creo que metodológicamente esto podría funcionar más así. O yo desde la metodología puedo decir que yo creo que el dibujo se entendería mejor así. Entonces, eso es una cosa fundamental y que nosotros hemos tenido suerte realmente desde los primeros proyectos, los proyectos de la época en el País Vasco y tal, que con la gente con la que hemos trabajado siempre no, la disciplina no ha sido una frontera que nos dijera hasta aquí, sino que nos decía a partir de aquí. Qué bien, qué bien. Jordi, la última cosa te pediría, insisto, pues sobre todo por la confianza y la cercanía que hay con vosotros y dentro de esa proximidad de que nos vamos contando las cosas en las que estamos
y de que probablemente dentro de la gente que ha intervenido en esta serie de videoconferencias sois de los que más claro tienen lo que estoy haciendo. Sí me gustaría que, digamos que un poco como ahora yo te he increpado dentro de lo que yo veo, que es una de vuestras facultades, de vuestras potencialidades, sí me gustaría que un poco hagamos el camino inverso, y es a esos muchachos y muchachas que están ahora ejercitándose en un trabajo didáctico, me gustaría que hagas una aproximación de dónde meterse, de qué trabajar más, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el otro día hacía una tutoría a uno de los grupos que va más adelantado y les decía, aprovechen de que están en la academia y de que el papel aguanta todo. O sea, ya te pondrán, ya los organismos ya se encargarán de ponerte tus buenos límites y si no el presupuesto. Pero de momento haz el ejercicio de meter el agua adentro, de sacar la tierra fuera, de ser duro con los coches, ¿sabes? O sea, de esas cosas que, vamos, que quienes ya nos estamos curtiendo en el mundo real, pues a la final nos damos cuenta de que probablemente cuando hay como soñar, merece la pena soñar a tope, para que luego ese tirar a la realidad a lo mejor sea más peleable, a lo mejor tengamos más instrumentos de lucha, ¿no? Y a lo mejor sea inclusive, ¿por qué no?, más disfrutable. Sí. A ver, yo os contaré el secreto de cómo se hacen los presupuestos, por ejemplo, en Mono de Estudio. En Mono de Estudio primero se cuenta con que vivimos en un mundo fantástico, en el que no hay límites. Entonces se hace una propuesta en la que se tiene tiempo para todo, no hay presión. Entonces esa es la idea que se tiene, la de hacerlo a lo grande. Después empezamos a meter las variables de quién es el cliente, con qué dinero y con qué tiempo. Y vemos de esa suma por dónde rompe, por dónde se le ven las costuras a la idea fantástica, ¿vale? Y es a partir de ahí donde ahí es donde se hacen los ajustes, ¿vale? Eso nos permite trabajar proyectos de 5.000 euros en los que intentamos no perder mucho dinero, porque sabemos que no lo vamos a ganar. Eso nos permite trabajar con proyectos de 15.000, 20.000 euros en los que sabemos que se puede ser realmente eficaz con lo que se hace. Para nosotros la eficacia siempre es hasta donde se pueda llegar, pues un pasito más. Si hay que hacer una reunión más, se hace. Si hay que hacer un tal más, se hace. Esa es un poco la historia. Y luego nos facilita también el hecho de que cuando viene un proyecto muy grande, como te has curtido en las penurias, pues bueno, eres capaz de sacarlo bien. Entonces, yo creo que si es un ejercicio lo que se hace, hay que ser realista hasta cierto punto, ¿vale? Lo que hay que ser sobre todo es realista con cómo se tendría que afrontar ese proceso. Que igual luego ese proceso, si lo tuvierais que sacar fuera al mundo, vale, yo qué sé, $500.000 de euros y sabes que no te lo van a pagar, pues bueno, ahí ya le pondrás, ahí a lo mejor lo que podéis hacer es hacer otro ejercicio posterior y decir, bueno, ahora a todo esto tan guay vamos a ponerle un precio, vamos a ver si estaría en un precio de mercado, ¿vale? Pero yo creo que es muy importante que se planteen como mínimo 2 escenarios, ¿vale? Nosotros en los proyectos que sabemos que van a ser complicados siempre intentamos plantear dos calendarios diferentes. Uno es el de, bueno, mientras todo va bien, este es el ritmo del proceso. Cuando empieza a ir mal, pasamos al calendario B, que es un poco como el modo seguro de Windows, ¿vale? Que vamos a ver qué pasa. Entonces creo que sí que tienen que tener la mente muy abierta a que
a que puedan dedicarle el tiempo que le tienen que dedicar a las cosas. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la comunidad, hay un tiempo que no se valora y que realmente es es la actividad que más tiempo consume, que es el contactar, el emocionar, el ilusionar, el reconocer lo que están haciendo los otros para que al mismo tiempo ellos puedan reconocer lo que tú vas a hacer. Y eso no se hace enviando un correo, no se hace llamando una vez por teléfono. Y normalmente el cliente quiere que se resuelva así. Quiere que se resuelva con, bueno, se manda un correo con una carta y ya está. Bueno, hay veces que sí y hay veces que no. Entonces ahora mismo ahí no tendrían que tener miedo de poner el tiempo que crean que hace falta, el cómo lo harían al milímetro, ¿vale? Porque si vamos a metros, o sea, en el momento que hay que quitar algo hay que quitar un metro entero. Si vamos a milímetros, cuando tienes que reajustar puede ser mucho más quirúrgico en el reajuste. Y luego yo creo que hay otra cosa, y esto va a acabar pasando porque va a ser así. Yo creo que no hay opción B, no hay otro plan, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con intervenciones urbanas de este tipo, en las que hay un tema de responsabilidad ambiental, en el que hay un tema de coches, yo creo que ya no vale con pensar ni en una ciudad un poco más bonita o un poco más humana, y sobre todo si se está haciendo un ejercicio. Si se está haciendo un ejercicio, hay que pensar que por ahí no van a pasar coches. Porque en la ciudad de 2050 probablemente no tendrán que pasar coches privados por ahí. El coche privado será una cosa que funcionará diametralmente opuesto a cómo funciona ahora. Ahora es lo que utilizamos para el 90% de los desplazamientos, va a acabar siendo lo que se utilice para el 10 o el 5% de los desplazamientos. Entonces, ya hay que pensar en esa ciudad del futuro. O sea, esa ciudad de 2050 no se va a poder diseñar en 2049. Hay que empezar a pensarla ya y hay que empezar a ver una ciudad como Valencia, qué dinámicas tiene que establecer para intentar que ese espacio sea lo más liberado de tráfico posible. Y eso implica lo de siempre. Cuando uno mira la ciudad y quiere intervenir en un trozo de la ciudad, tiene que ver cómo esa intervención afecta a la escala inmediatamente inferior y a la inmediatamente superior. O sea, hay que ver eso que yo tengo aislado en un proyecto, cómo se relaciona hacia una escala mayor y hacia una escala menor. Y para todo eso vuelve a hacer falta tiempo. Así que le den todo el tiempo que necesiten. Muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que sin más, pues hemos hecho una fantástica sesión. Yo creo que la gente estará agradecida y de todas maneras, ya sabes que todo el rato estamos en contacto y os iré pasando el feedback que hay. Pues nada, hasta aquí cortamos y muchísimas gracias. A vosotros.